Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Renueva tu Camino con Ariana Ríos, un espacio donde la fe y el arte se unen para inspirar, transformar y acercarnos más a Dios. Llegó la hora. Sean todos bienvenidos a mi programa radial Renueva tu Camino. ¿Y por qué Renueva tu Camino? Porque necesitamos seguir a Cristo. Muchas veces nos desviamos y necesitamos renovar nuestro camino hacia la cruz. Este programa lo pueden escuchar a través de las emisoras de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM y Red 93.7 FM. Y en esta hora quiero orar, primeramente darle gracias a Dios por este día y por esta palabra que estaré compartiendo con ustedes. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por esta mañana, tarde, noche, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra que viva en nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es guía, Señor Jesús, en esta tierra. Te pido, Señor, que abras los oídos de cada oyente y que ellos puedan entender tus escrituras, Dios mío, con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema de esta prédica, de este mensaje es como fuego en mis huesos. Y en Jeremías 27 al 9 dice, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día en que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que no quisiera acordarme más de ti ni anunciar más tu mensaje, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Miren cómo se expresa el profeta Jeremías ante Dios. Es chocante escucharlo decir, hay días que realmente no quiero predicar tu palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que esa gente lo estaba persiguiendo. El profeta Jeremías fue llamado desde muy joven. Quiero hablarle un poquitito de esta historia y un poco de él para que vayan entendiendo el por qué él sentía ese fuego en su hueso. Él fue llamado muy joven y en esta historia él advierte a Judá sobre el castigo de Dios por su idolatría y corrupción. Por esta razón él era rechazado y perseguido. Eso pasa con nosotros muchas veces cuando predicamos a Cristo. No queremos escuchar ese mensaje cuando nos dicen, viene destrucción, ha llegado la destrucción. Y muchos lo usan para meter miedo y ese no es el enfoque. El enfoque siempre es predicar a Cristo. Pero en este caso estaba este profeta anunciando lo que Dios le había dicho que anunciara y las personas lo estaban rechazando y lo estaban persiguiendo. El pueblo de Judá se había alejado de Dios, practicando la idolatría, injusticia social, violencia y corrupción. Ese pueblo muchas veces se parece a nosotros. Los líderes, tanto religiosos como políticos, eran en su mayoría corruptos. Jeremías profetizó con fuerza, llamando a este pueblo al arrepentimiento. Aquí hay un detalle. Jeremías no simplemente estaba diciéndole, hey, viene destrucción. Jeremías los estaba llamando al arrepentimiento. Porque Dios no quiere destruirte. Quien vino a matar, robar y destruir fue el enemigo. Él te está advirtiendo, hey, viene destrucción, hay un plan del infierno, pero necesitamos que ustedes se arrepientan y sean salvos. Pero ¿qué pasa? Esta gente no estaba prestando atención al mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías fue rechazado y él fue perseguido, golpeado y encarcelado por decir la verdad. La profecía
¿saben qué? Se cumplió. Finalmente, las advertencias se cumplieron. El rey Nabucodonosor en esta historia de Babilonia invadió Judá, destruyó Jerusalén y el templo y llevó al pueblo al exilio de Babilonia. O sea, lo que Jeremías estaba anunciando sucedió. Y la gente vivía ignorando el mensaje. Muchas veces nosotros predicamos la palabra sabiendo que vamos muchas veces a ser ignorados por el pueblo de Dios, porque Jeremías le estaba hablando a Judá, al pueblo de Dios, que se arrepintiera porque se alejaron de Dios. ¿Y qué pasó? Llegó la destrucción. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos hace sentir que quizás necesitamos renovar nuestro camino y enfocarnos en la cruz nuevamente. No enfocarnos en el desastre que está profetizado en la palabra que viene para este tiempo, porque esto algún día se va a acabar. Pero enfocarnos en lo que Jesucristo hizo por nosotros nos va a hacer desviar la mirada a la destrucción, a lo que está pasando, y simplemente enfocarnos en el Dios de salvación, porque estamos viendo que la guerra ya está sucediendo. Dice Mateo, miren esto, dice Mateo 24, 5, 8, este verso ustedes lo han escuchado muchas veces. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque muchas veces nos predican esto como el fin del mundo. ¿Qué te está diciendo? Pero aún no es el fin. Eso no me da derecho a seguir viviendo la vida como yo quiero, como me da la gana. Al contrario, antes de la destrucción viene Dios con su misericordia a decirte, hey, viene destrucción, es necesario que esto acontezca, pero necesito que te arrepientas. Quiero salvarte. Envié a mi hijo a morir por ti. El plan de Dios no es destruirnos y nunca lo ha sido. El plan de Dios siempre ha sido salvarnos, entendiendo que en quien viene a destruir fue el enemigo. Y vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo lleno de maldad. Todo esto no lo provoca Dios, lo provoca el mismo hombre muchas veces. ¿Que Dios lo permite? Claro que sí, Dios es Dios. Y no podemos irnos por encima de la soberanía de Dios. Muchas veces no vamos a entender. Lo que sí necesitamos entender y obedecer es que Cristo murió por nosotros para salvación. Es que algún día todos vamos a morir, todos. La muerte es real y muchas veces no queremos hablar de eso. La muerte es real. Pero necesitamos saber que después de la muerte hay vida eterna. Y como he predicado anteriormente, aquí en la tierra, nosotros ya podemos experimentar la vida eterna porque vivimos con una seguridad de salvación que yo te estoy predicando hoy, que Dios vino para salvarte. Y si tú crees en la palabra, crees en Dios y crees en que Dios puede salvarte y comienzas a vivir la palabra conforme a las escrituras, no religiosamente, sino entendiendo que eres un ser eterno, sino entendiendo que eres una persona que fuiste escogida por Dios para salvación. Entonces de esa manera no podemos vivir en dos aguas, en dos mundos. No podemos vivir entonces preocupados por lo que viene, sino alegres porque conoceremos a un Cristo que murió por nosotros, cara a cara. Y continúa diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Dios es tan misericordioso, quizás suene contradictorio, Dios es tan misericordioso que Él siempre que envía a un profeta a anunciar destrucción en la palabra, en todas las historias, Él primeramente nos habla del arrepentimiento. Él nos dice, hey, les estoy dando break, no estoy permitiendo la destrucción de una, yo les estoy dando break al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esto es un pueblo de Dios que se aleja de Dios.
Dios no le está predicando a cualquier persona. Dios no está enviando el mensaje a cualquier persona. Dios le está enviando el mensaje a su pueblo. Y muchas veces su pueblo, y yo le predico al pueblo de Dios, quien se considere pueblo de Dios, que se ha desviado del camino, que se ha desenfocado de la cruz, que Jesucristo vino para salvarnos y que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que la destrucción no va a venir hasta que tú te arrepientas. Dios te está dando el break. En muchas ocasiones cuando escuchamos estas profecías, las personas sienten miedo. Pero miren para qué es la profecía. La profecía, dice la palabra, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y nos enfocamos en el miedo. Y quizá muchas veces sintamos ese miedo de que, ay Dios mío, van a pasar cosas terribles. Pero el enfoque de la profecía es consolación, exhortación y edificación. Que tu consuelo mayor sea que tenemos vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios dijo sobre su vida no pasará sin que se cumpla. Dice, y oirán de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis. Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón. Vivimos muchas veces turbados. ¿Qué está pasando? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ese es Jesús hablándole a su pueblo cuando Él estaba en la tierra. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para donde yo voy, ustedes estén conmigo. Jesucristo nos dijo, no te turbes, que yo me voy. Él vino, murió por ti, aquí en la tierra, estuvo 33 años, se fue al cielo y nos dice, voy a preparar un lugar para ti. Jesucristo ahora mismo está preparando un lugar para nosotros y Él dice, voy a regresar y los tomaré conmigo. Ese debería ser nuestro enfoque, que Jesucristo viene a recogernos, que viene guerra, rumores de guerra, vendrá la destrucción, claro que sí, pero Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene por nosotros. Ese es el mensaje que quizás se ha predicado durante años. Pero cada día yo estoy segura que las señales son mucho más claras. El plan de Dios siempre ha sido salvarnos. Necesito que entiendan eso. El plan de Dios siempre ha sido salvarnos, no destruirnos. La destrucción que estamos viviendo la causa el mismo ser humano y el enemigo. Dios es tan misericordioso que anuncia sobre lo que viene y nos da tiempo de arrepentimiento, porque te dice, oirás de guerra y rumores de guerra, pero aún no es el fin. ¿Y para qué es la profecía? Porque Mateo 24 es una profecía de este tiempo. La profecía es para llamar al arrepentimiento. Exhorta el pueblo a abandonar el pecado y volverse a Dios. Advertir sobre las consecuencias. Advierten de juicios o castigos si no se corrigen del mal camino, como pasó con Jeremías, con Judá. Dar esperanza y promesas futuras. También habla de la restauración del Mesías, que es Jesucristo, y de un futuro mejor para quienes confían en Dios. Por eso nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios, pase
lo que pase. La profecía es para guiar al pueblo. Ayuda a mantener la fe y recordar que Dios siempre sigue presente, incluso en tiempos difíciles. La palabra de profecía es para hablar de parte de Dios con autoridad. Es Dios mismo hablando a través de ciertas personas que fueron llamadas a profetizar o quien Dios le plazca utilizar para que profetice. No todos son profetas, pero todos podemos profetizar cuando el Espíritu Santo de Dios habla a través de nosotros. Y ser portavoces de Dios en esta tierra. Cuando somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo, muchas veces vamos a ser perseguidos, muchas veces vamos a ser juzgados, como pasó con Jeremías. Jeremías no quería traer ese mensaje quizá. El mismo Noé, el mismo, el que se lo tragó el pez, Jonás, Noé, el que se lo tragó el pez, Jonás. Jonás no quería profetizar lo que Dios le había dicho y se fue y huyó. Pero Dios llevó nuevamente, ustedes saben la historia del pez, lo tiró y lo escupió donde él necesitaba estar y predicar el mensaje de Cristo. ¿Y qué hizo en esta historia? ¿Qué hizo Dios? Perdonó a esa gente. ¿Por qué Jonás no quería? En este caso Jonás no quería porque sabía que Dios era misericordioso y los iba a perdonar. Y muchas veces nosotros pensamos, los humanos, que el ser humano se merece la destrucción. Claro que sí, somos todos unos pecadores, pero Dios en su misericordia, en esta historia, este pueblo se arrepiente de sus malos caminos y los perdona. Y Jonás quizás decía, esta gente no se merece nada, pero se le olvidó a Jonás que él tampoco se merecía estar allí predicando la palabra. Y eso pasa con nosotros mismos. Están los dos lados. O no quiero predicar la palabra y llevar este mensaje de profecía, de destrucción de últimos tiempos, porque asustamos a la gente y porque no queremos que nos juzguen, que nos señalen, porque nos hemos levantado, entre comillas, a meter miedo. Y está el otro lado de la moneda, que es Jonás, que no quería ir a predicar porque sabía que Dios los iba a perdonar y él pensaba que sí, que se merecían la destrucción. Dos tipos de predicadores aquí, pero el enfoque siempre va a ser que en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Si a Dios le place salvarte y perdonarte de tus pecados, que ya lo hizo en la cruz, pero nosotros seguimos viviendo como nos da la gana, necesitamos entonces que nos prediquen sobre el arrepentimiento y de esta manera no pasar por las consecuencias de este pueblo de Judá que fue destruido. Dice Jeremías 29, repasando, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos, estoy agotado de tanto contenerla, no puedo hacerlo. Yo me identifico mucho con este texto bíblico porque muchas veces, en mi caso, llega el desánimo y nos desanimamos y decimos, ay, yo no voy a seguir predicando. Muchas veces llega, pero arde un fuego en mi hueso que no puedo contenerlo. Y donde quiera que voy tengo que predicar a Cristo, ya sea con mi forma de ser, ya sea a través del arte, ya sea a través de una conversación. No necesariamente necesitamos un micrófono en todo tiempo y un altar para predicar la palabra. La palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera que tú estés, tú predicas a Cristo con el amor de Dios, con los frutos que podemos ofrecerle a los seres humanos que necesitan de ese amor. Y muchas veces ese fuego en nuestro hueso es lo que nos impulsa a seguir predicando. Y entiendo que hay cristianos, hay personas
que un día tuvieron ese fuego bien encendido y ese fuego fue como disminuyendo. ¿Y qué te dice la palabra? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Estamos viviendo en unos tiempos donde necesitamos predicar a Cristo 24 horas al día. Cada segundo necesitamos predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces vivimos con seguridad de salvación, hay personas a nuestro alrededor que se les olvida que son salvos, que se les olvida que Jesucristo murió por ellos, que se les olvida que tienen propósito. Tanta persona con propósito y callada. Tanta persona con palabra y callado. ¿Por qué? Quizás por miedo, inseguridades o vagancia. Y la palabra en los Salmos también nos habla de la pereza, del ser tan vagos muchas veces. Y yo no soy una persona de cuando predico regañar. A mí no me gusta el regaño, a mí me gusta la exhortación. Así que yo los exhorto. Ustedes que creen en Dios, que creen en el Dios Todopoderoso, que comiencen nuevamente a escudriñar las Escrituras y comiencen a encender ese fuego que un día quizás estuvo en su hueso. O quizás tú, que todavía no has experimentado ese fuego, yo te animo a que comiences a buscar a Dios de una manera diferente. Comiences a buscar a Dios en todas partes. Dios está en todas partes. Comiences a escudriñar la palabra y a entender que estamos viviendo en tiempos finales. Y quizás ustedes están cansados de escuchar esto, de que estamos en tiempos finales, pero es que las señales están claras. Y no importa si Dios llega de aquí a 1000 años, en 1000 años se va a seguir predicando de que Cristo viene pronto. Porque nosotros aquí en la tierra, según la palabra, vivimos no más de 120 años. Y yo siempre le digo a Dios, Dios, 120 años no me dan para nada. Con todo lo que yo quisiera hacer, 120 años no me dan. En la palabra, al principio, el ser humano vivía 800 años. Yo hubiese querido vivir 800 años. O quizás no, quién sabe. Pero el tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Por eso necesitamos predicar a Dios en todo tiempo. Hay tanta necesidad en esta tierra. Cuando el 4 de julio quiero testificar que los jóvenes de mi iglesia, Generación de Conquista, fuimos a la playa a evangelizar. Y nos alegró saber que la mayoría de los que estaban allí en el jangueo, en el calentón, como decimos así, recibieron la oración. Esos jóvenes estaban dispuestos y yo veía como cuando le ofrecíamos la oración, ellos inclinaban su rostro en medio del revolú que había, en medio de la música tan vulgar, en medio de la fumadera, de la bebedera, del ambiente tan cargado, porque el ambiente se sentía fuerte. Ellos la estaban pasando bien según ellos, pero no se daban cuenta que en el ambiente lo que estaba sucediendo era totalmente negativo a lo que Dios quiere para ellos, totalmente contrario a lo que Dios quiere para ellos. Y cuando nosotros nos acercamos en medio de todo ese revolú y predicamos a Cristo de una manera creativa, de una manera quizás indirecta, ellos recibieron el mensaje. Ellos vieron algo diferente. Les regalamos unas pulseritas bien playeras para que la pasaran bien y se sintieran importantes. Algo tan sencillo. Son importantes para Dios. Cada ser humano es importante para Dios. Y ellos recibían la oración y ellos recibían y entendían que sí, que hay un Dios. Pero ¿qué pasa? Que están desviados. La mayoría de nosotros los puertorriqueños creemos en Dios, pero no le servimos. Necesitamos comenzar a vivir para Dios en esta tierra. No hay nada más lindo, no hay nada que a mí me apasione más dentro de toda loquera que yo puedo tener en mi mente, porque yo compartía con mi amigo Pedro y le decía, yo venía de camino a la emisora pensando, y yo decía, wow, yo con las loqueras que a veces uno hace o dice o piensa, y Dios le place escogerme para predicar el evangelio.
Yo no soy más importante que tú que me estás escuchando. Yo también pienso, Dios mío, wow, ¿por qué me escogiste a mí si yo no lo merezco? Y quizás así ustedes piensen, yo no lo merezco, yo soy tal y tal persona. Ustedes no saben las loqueras que entran a esta mente. Ustedes no tienen ni idea de los deseos carnales que muchas veces nosotros los que predicamos tenemos. Pero ¿qué pasa? Que hemos entendido que tenemos un Dios, que tenemos una guía que es la palabra y decidimos, mira, dejar todo lo que el mundo me ofrece a un lado, que quizás me llene momentáneamente. Quizás yo estuviera allí el 4 de julio con ustedes, pasándola brutal, como ustedes dicen. Pero dentro de mí hay un fuego, dentro de mí hay un fuego, que eso es lo que yo quería y lo que mis jóvenes de mi iglesia queríamos impartir en ese momento. Hay un fuego en nosotros, hay un fuego y ese es el fuego del Espíritu Santo. Ese es el verdadero calentón, el fuego del Espíritu Santo, porque en la calle, en el mundo se dice, esto está caliente. Miren, el Evangelio, esto sí está caliente. Esto sí está bueno de verdad. Y la pasamos bien saludablemente. Así que de esta manera quiero orar por ustedes. Quiero orar pidiéndole a Dios misericordia. Misericordia, porque la misericordia de Dios es para todo. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Así que yo te pido que tú te unas conmigo a esta oración y yo voy a orar por ti que me escuchas, que quizás te has alejado de Dios y en esta hora escuchas esta palabra y puedes entender que necesitas avivar ese fuego, que necesitas volver tu mirada a la cruz, necesitas volver tu mirada a Dios, necesitas reconocer que necesitas arrepentirte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo te doy gracias, Dios, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias primeramente por tener misericordia de mí que no lo merecía. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Dios mío, porque tu palabra está accesible para nosotros y es tan importante para ti que nosotros escudriñemos las Escrituras y podamos entender cuál es tu plan para nuestras vidas. Padre, gracias porque aún la inspiraste en diferentes idiomas, en diferentes versiones para que pudiéramos entender qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de esos jóvenes, adultos, ancianos y niños que escuchan este mensaje. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú, Dios mío, encendiendo un fuego en ellos y que ellos puedan buscarte día y noche, Señor Jesús. Y que así escudriñando tus escrituras puedan meditar en tu palabra y de alguna manera entender que tienen propósito en ti, que somos seres eternos en un mundo pasajero, que somos seres eternos viviendo momentos temporales. Y no hay nada más lindo, Señor, que vivir en esta tierra pasajera y momentánea, experimentando tu eternidad y tu salvación. Te pido, Padre, que cada una de las personas que me escucha pueda entender que tú moriste también por ellos y que son, Señor Jesús, perdonados por tu sangre. Yo te pido, Señor, que todo aquel que en esta hora se arrepiente de sus pecados pueda recibir tu paz y pueda sentir tu perdón, Dios. Te doy gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Los veo en el próximo programa y oren por mí que yo estaré orando por ustedes. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Renueva tu Camino. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.